Plan Nacional de Formación Docente. Acción Sistematización. Mi nombre es Óscar Rodríguez Pérez. Soy creyente profundo y practicante de la educación liberadora. Vamos a tratar la temática significativa de la sistematización. Todo es un sistema. Todas las partículas que nos componen, desde la molécula, la célula, todo nuestro cuerpo es un sistema. Todo lo que nos rodea es un sistema. Y todo lo que nos rodea sistemáticamente es sistematizable. Tal vez parezca una redundancia, pero si todo es sistematizable, entonces tenemos la posibilidad desde la educación de sistematizar. Pero hay un elemento político interesante en todo esto, y es que hemos estado gobernados por hegemonías que nos han negado como pueblo la posibilidad de asumir la sistematización. Entonces ha sistematizado una clase social determinada y la sistematización no se ha democratizado. Sin embargo, la sistematización ha estado sujeta a las luchas populares, y hay en todo el continente latinoamericano, en todo el mundo y en Venezuela experiencias significativas en cuanto a la sistematización. Bueno, evidentemente, educadora y educador como eres, educadoras y educadores todas y todos en Venezuela, somos herederos y herederas del gran maestro Simón Rodríguez, de nuestro Robinson querido, que nos signó con la posibilidad de ser sabios y sabias. Nos dijo, el educador debe ser sabio, y llevándolo al lenguaje de género, la educadora tiene que ser sabia. Entonces, para sistematizar, para ganarse ese derecho en las luchas y en la educación de sistematizar, necesitamos desplegar saberes. Entonces, hay tres elementos esenciales para la sabiduría. Primero, ser lector y lectora de la realidad. Necesitamos leer. Es importantísimo leer la palabra escrita, las textualidades que otros sabios y sabias van escribiendo, pero también es necesario tener una lectura integral de la realidad. Leemos los signos, leemos los sudores, leemos las miradas. En tu salón de clase puedes leer un conjunto de elementos que están en la complejidad, porque ese es otro de los elementos. Ahora la realidad es compleja, no es lineal, como nos dijeron Newton y Descartes. Entonces, toda realidad que podemos leer, la podemos escribir. Hay una textualidad escrita, entonces tienes que apoderarte de la escritura. Leer y escribir es esencial. Lo necesita el proceso y lo necesita la patria. Entonces, con la lectura y la escritura en tu poder, sistematizas. Y hay otro elemento importante, que hay una sistematización. ¿Para qué? Porque recordemos, la hegemonía sistematiza. Pero ¿para qué tiene que sistematizar la revolución? ¿Para qué tiene que sistematizar el educador, la educadora? ¿Para qué tiene que sistematizar la escuela en revolución? Tiene que sistematizar desde la educación popular del pueblo, con una concepción permanente del saber y una educación liberadora. En ese sentido surge el extraordinario maestro brasileño Paulo Freire, quien nos dejó el legado de que la educación es liberadora y por ende política. Y el educador o educadora tiene que saber para quién trabaja. Quiere decir que el educador debe decidir a favor de qué educa y en contra de qué educa. Eso es extraordinario. Un segundo elemento que es bien interesante tiene que ver con la concepción de la realidad que tenemos. Hay concepciones de la realidad diferentes. Hay una lineal en la que muchas y muchos de nosotros y nosotras nos educamos. La realidad va para allá. Y resulta ser de que hay una complejidad
Hay un rizoma establecido en esa realidad que nos dice que la realidad es compleja. Entonces hay un conjunto de tendencias. En ese sentido, la realidad es total, hay una visión total e integral de la realidad. Eso supone un holos universal, cósmico. Entonces, para la sistematización es muy importante el tener una visión compleja y total de la realidad, una totalidad sinérgica que no está sujeta a pedazos. Un segundo elemento, somos históricos e históricas. Hay un proceso histórico que es sistematizable. Tenemos un pasado, tenemos legados que son importantes de tomar en consideración. Es por eso que desde ese legado podemos asumir la autopoiesis. Ojo, palabra un tantico compleja que te invito o los invito y las invito a que la sistematicen, la busquen. La autopoiesis, la posibilidad autocreativa desde los actos investigativos. Pero no te asustes, el pueblo es autopoyético. La noción pueblo autopoyetiza la realidad. Si no, ve el 27 de febrero del año 89. Si no, ve el 13 de abril del año 2002. ¿Quién trajo al presidente? Ese pueblo al que tú perteneces. Y ese pueblo está permanentemente en movimiento. Entonces, la sistematización no es estática, es dinámica. Entonces, vas a tener la posibilidad de desplegar una dinámica sistematizable. Entonces, a eso lo llamamos holomovimiento. Nosotros y nosotras, desde esa realidad, esto es importante, en esa realidad somos partícipes. No era como nos decía el paradigma positivista de que debíamos estar distanciados de la realidad investigada. No, no señor. Involucrados e involucradas en esa realidad, partícipes. De allí entonces que somos participantes de esa realidad dinámica. Por lo tanto, asumimos compromisos. Comprometidos y comprometidas con esa realidad a la que estamos vinculados. Y participantes, que ya es la actividad concreta, coherente de la persona que piensa y hace lo que piensa. Y por supuesto, la integralidad, el proceso integral, donde todo se relaciona, todo está relacionado para que el holos se manifieste. Por lo tanto, hay una relación dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. No eran necesariamente como nos lo decían los positivistas, en el sentido de puramente lo objetivo es lo que vas a ver, está el terreno subjetivo. De allí que la sistematización toma en cuenta, evidentemente, los procesos visibles, comprobables, pero también toma muy en cuenta lo emotivo, lo espiritual, lo sentido, eso, tic-tac, el corazón. Eso es importante dentro de la sistematización. Entonces, por eso es un proceso autobiográfico. Allí hay una demarcada diferenciación con la visión positivista que nos decía que debíamos estar como investigadores e investigadoras escondidos detrás de terceras personas. Entonces, nuestro discurso escrito en tesis de grado era de terceras personas. Aquí no, aquí es primera persona, porque el proceso es autobiográfico. Relevancias de la sistematización: tiene que visibilizarse el sujeto y la sujeta que aprende. Eso es fundamental, tiene que estar visible en la sistematización. Hay una unidad entre el saber y el actuar, el hacer, una unidad. No está fragmentado el hacer por un lado y el pensar por otro. No, hay una integralidad que le da camino y dinámica. La democratización del episteme, que aquí hay un demarcamiento político de la sistematización. El pueblo tiene derecho a construir conocimiento propio y a construir nuevo conocimiento, porque de hecho lo construye. Lo que pasa es que no se le visibiliza. Entonces, la gran relevancia de la sistematización es que a través de ella vamos a transformar la realidad. Un conjunto de claridades de la sistematización como una especie de cartografía a seguir por ti, educador, educadora, por ustedes, educadores y educadoras de la patria bolivariana.
Y aquí es importante el tener en cuenta que como cartografía siempre vamos a tomar la realidad como referencia y no al contrario. No nos vamos a quedar en la cartografía, que es uno de los defectos del distanciamiento de la realidad. Vamos a estar en la realidad. Se sistematiza desde la realidad. Entonces, en ese sentido, importante que tengas pendiente, ¿quién sistematiza? Es la ubicación y la colocación del sujeto-sujeta. En segundo término, el objetivo o los objetivos de la sistematización, tenerlos como bien claros, ¿de acuerdo? Has trabajado objetivos desde el currículum, desde los diseños curriculares, conoces el Plan Simón Bolívar, tienes un conjunto de referencias. La Constitución Bolivariana de la República de Venezuela es un gran objetivo. Entonces, en ese sentido, no te son extraños los objetivos ni la redacción de objetivos, pero para la sistematización es importante que te veas en ellos. Muchas veces redactamos objetivos en donde no nos miramos. Nosotros y nosotras tenemos derecho a estar en esos objetivos. La delimitación del objeto de la sistematización. Esto es importante, en todo trabajo de investigación se manifiesta. Sin embargo, hay que volverlo a repetir. Tenemos un pueblo que está soñando en los distintos escenarios con procesos educativos y quiere sistematizar todo. Entonces, allí estás tú, educador, educador, ustedes, educadoras y educadores, prestos a decirle a ese pueblo, un momentico, pero vamos a focalizar la investigación que quieres hacer. En el barrio puede pasar una compañera que quiere sistematizar toda la problemática del barrio, pero hay que decirle, epa, pero ubícate en un espacio determinado. Sabemos que a eso se le llama delimitación del objeto de estudio, de investigación y de sistematización. Y allí es donde juegan papel importante los contextos, los lugares, ¿de acuerdo? Los distintos espacios que vamos a sistematizar. Tener claro también el eje de la sistematización. Esto es importante, el eje a través del cual vamos a trazar el camino de nuestra sistematización. Por ejemplo, tenemos una inquietud en el salón de la clase porque hay unos niños y niñas que quieren trabajar un proyecto de las matemáticas, ¿de acuerdo? Pero tú tienes un eje investigativo interesante que quieres impartirle. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Entonces, ese va a ser tu eje de sistematización, por el cual va a caminar tu proceso sistematizador. ¿Me explico? Otro ejemplo, bien interesante puede surgir. A través de la cultura, la música tradicional, que es importante impartirla en el salón de clase. Estamos bombardeados de mucha música de afuera, que no es mala, pero sin embargo somos un país musical y los niños y las niñas te dicen, por ejemplo, queremos investigar acerca de los diablos de Yare. Entonces, importante que tú de repente desde tu interés te ubiques en, bueno, los diablos de Yare son fiestas del Corpus Christi. Ese es tu eje investigativo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es interesante que lo tengas claro. El procedimiento. Toda sistematización tiene un procedimiento. Allí tienes que tomar en consideración la gente que va a coordinar, tu posición dentro de la sistematización, las participaciones diversas, que son sujetos y sujetas que van a estar allí interactuando e integrándose contigo, con ustedes. Los tiempos es fundamental dentro de los procedimientos, tener muy claro los tiempos. Hay personas, colectivos, que suelen dividir los procesos en etapas, eso es válido, pero cuidado con las fragmentaciones y las etapas, ¿no? Tener en cuenta que los procesos son integrales, como ya les dije anteriormente. Y por supuesto las bases documentales en donde tomamos en consideración los referentes que tenemos. Y esto es importante dentro de la sistematización porque la sistematización no es neutra. Si estamos hablando de revolución, si estamos hablando de proceso político, si estamos hablando de transformación de la realidad y sobre todo de la realidad educativa, primaria, secundaria y universitaria, ya no es superior la educación universitaria, afortunadamente, entonces tenemos que tener los referentes claros. ¿Okay? Entonces, si vamos a hablar de referentes referidos, valga la redundancia, a lo que tiene que ver con los nuevos paradigmas, las nuevas visiones paradigmáticas, no podemos tener referentes lineales, de paradigmas lineales. Entonces, en ese sentido, es importante que seamos coherentes de los referentes
con respecto al enfoque de sistematización, a la conceptualización del enfoque de la sistematización que estamos planteando. La coherencia, nos decía el maestro Freire. La reconstrucción histórica. Dentro de la sistematización, recuerde lo que acabo de decir, de que es un proceso histórico. Somos seres históricos, seres humanos y humanas que estamos en una historia. Entonces es importante dentro de la sistematización hacer una reconstrucción que por lo general no debe ser nada más echar el cuento. Es un cuento sabroso, importante, sensitivo, emotivo, pero sin embargo es una reconstrucción teórica también. Es una reconstrucción que da la posibilidad de, como sujetos y sujetas pueblo que somos, nos manifestemos desde el punto de vista teórico. Sí podemos teorizar desde la sistematización. Luego, evidentemente, vienen las guías. Ustedes se pueden elaborar un conjunto de guías importantes, escritas, donde se va a registrar desde la reconstrucción histórica pormenorizadamente los hechos de la sistematización. Hay uno que es fundamental, que son los aspectos a ordenar y clasificar, ¿de acuerdo? Y evidentemente van a salir de los distintos instrumentos que se van a utilizar. Puedes utilizar una entrevista escrita, grabada, un conversatorio. Ahora que tenemos estos instrumentos tecnológicos tan extraordinarios que son audiovisuales, que nos permiten registrar conversaciones, exposiciones, conversatorios, foros y distintos espacios donde el saber se despliega, es importante que los incluyamos dentro de la sistematización. Quiere decir de que no van a ser únicamente los registros escritos, sino que también van a ser registros audiovisuales. Entonces, eso te va a permitir elaborar tu propia guía de orden y clasificación de los aspectos que van a surgir de tu sistematización. Luego viene la guía de interpretación crítica, en donde viene el aspecto esencial de la problematización. El hecho de problematizar, de plantearte interrogantes desde lo social, desde los espacios educativos, desde los salones de clase, eso es esencial. Entonces, para ello tu guía interpretativa, donde van a comenzar a aparecer esas interrogantes que te van a permitir dar respuesta desde la sistematización a los objetivos y a los ejes que te planteaste. Por supuesto, luego de la respuesta a todas esas interrogantes que te va a ir dando la propia sistematización como dinámica, viene la formulación de tus conclusiones. Importante entonces que es allí donde se va a desplegar toda tu experiencia en cuanto a recomendaciones, en cuanto a visiones y perspectivas, a las expectativas que te dejó el trabajo con la realidad desde el hecho sistematizador. Entonces, por supuesto, allí tienes plena libertad de expresar tus conclusiones desde distintos aspectos, desde el audiovisual, desde el escrito, desde el sonoro meramente, y ahora que se está dando parte, sobre todo social, de un conjunto de compañeros y compañeras que estuvieron invisibilizados por sus discapacidades, es bien interesante que los tomes en cuenta, al hecho incluso de las conclusiones y de toda la sistematización. El lenguaje de señas, bien válido que comience a aparecer en nuestras sistematizaciones. Por supuesto, bien interesante el hecho de que la educación es comunicación, como nos dijo el sabio uruguayo Mario Kaplún. Hay un aspecto educomunicativo. Entonces surgen de las diferentes sistematizaciones una especie como de dimensiones de la comunicación que son como muy propias y que forman parte del constructo epistemológico y que producen saberes. Entonces, ahí aparecen un conjunto de guías, por ejemplo, comunicativas, aparecen programas de televisión y de radio que surgieron del hecho sistematizador y que es bien interesante que estén registrados como hechos de la sistematización misma. Entonces, te vas a sorprender del conjunto de elementos comunicativos que surgen. Una conversación con un abuelo del barrio, una conversación con un estudiante de tu clase o del colegio, en donde surgen elementos para tu sistematización. Pueden ser esas dimensiones comunicativas insospechadas que pensabas que no existían, pero no te culpes. Entonces es bien interesante ese aspecto. Por supuesto, referentes esenciales que podemos encontrar, importante que los tengas
a la mano. Tenemos al sabio costarricense Oscar Jara, tiene toda una experiencia de más de 30 años en el continente, dando recomendaciones, foros, editando libros desde el Grupo Alforja, gente importante para nosotros, muy significativa para nosotros y nosotras en estos procesos sistematizadores. Hay un elemento que puedo colocar al final de esta conversación y es el mismo que tiene que ver con lo dialógico. La sistematización es un diálogo con la realidad. Es una posibilidad investigativa en donde establecemos diálogos con autores, con comunidades, con espacios estudiantiles, con la sociedad misma, que si tenemos la delimitación de los objetos de estudio, podemos desplegar unas subjetividades extraordinarias. Entonces, no dejemos fuera ese hecho de la dialogicidad de los procesos. Estamos dialogando permanentemente, como nos lo dice nuestro maestro brasileño Paulo Freire, la palabra generadora, la pregunta provocadora de discusiones, de reflexiones, en donde permanentemente estamos buscando transformar las realidades. Un ejemplo de necesidad de sistematización que podemos colocar en el contexto educativo, en el aula de clase, en el aula que a futuro con estas computadoras que están recibiendo nuestros niños y niñas pueda ser cada vez más interactiva. Lo comporta la experiencia de una docente que en un momento determinado de su proyecto de aprendizaje con los niños y las niñas manipula por falta precisamente de coherencia con una posición sistematizadora de educación liberadora, el objetivo de los niños en el aula con su proyecto. Ok, vamos entonces a trabajar con la alimentación. La alimentación es un tema muy importante para nuestra salud, ¿ok? ¿Me están oyendo allá atrás? Entonces, en un momento determinado, ella impone sus criterios y lamentablemente los niños quedan así como decepcionados y los niños y las niñas quedan decepcionados de la realidad. Entonces, ¿qué hace la docente? Comienza a desplegar un proyecto que es suyo, pero no es colectivo. Es un proyecto individual y pudiera decirse que individualista. Maestra, ¿cómo es esto? Que no sé. Ya yo expliqué cómo era que se iba a hacer, así que hágalo. Maestra, pero yo no sé, explíqueme. Ya te expliqué y ya expliqué cómo es que se va a hacer. Háganlo. Esto no va a tener un compromiso con la realidad de la clase, la realidad de sus niños y sus niñas allí presentes. No va a estar relacionado con un vínculo colectivo que es esencial para toda sistematización. La sistematización debe ser colectiva, ¿de acuerdo? Debe involucrar y va a estar sujeto a un solo interés, que es el interés de la docente. Entonces, en ese sentido, es bien interesante que tengamos como muy en consideración esos aspectos porque tienen que ver con la coherencia del acto sistematizador en relación con una educación liberadora, colectiva, vinculada, de totalidad concreta, sujeta a las complejidades y a la diversidad. Entonces, en tal sentido, allí la sistematización es importante, allí actúa la sistematización. Una conciencia de sistematización de experiencias como esta va a ayudar a la docente, a esta docente que tiene ese problema, a colectivizar, a atender, a dialogar con sus niñas y sus niños, a hacerlos partícipes y participantes de ese hecho sistematizador. Ok, muchachos, ahora vamos a trabajar con las computadoras Canaima, ¿ok? Pero para ello vamos a voy a ir grupo por grupo y les voy a ir preguntando qué es lo que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Por supuesto, a los niños y las niñas incluirse dentro de la sistematización, evidentemente va a surgir una creatividad diversa, va a bullir la creatividad porque sabemos el poder creativo de la infancia. Ok, ¿ustedes con qué quieren trabajar, muchachos? Hielo. ¿Qué les gusta? Hielo.
A ¿Y mí me gusta el usted? pescado y el hielo. Ok. Las nubes. El tema de Las nubes, las nubes. los árboles. Los árboles, muy bien. Entonces, ellos van a sugerir contextos que están vinculados a la sistematización, van a estar allí sugiriendo incluso instrumentos que se les ocurren. Eso ha sucedido mucho en la escuela con proyectos de aprendizaje. Entonces, si hay una línea sistematizadora colectiva, una línea dialógica que atiende las complejidades, la diversidad de opiniones y sobre todo el diálogo, vamos a tener un hecho sistematizador muy cercano, muy próximo a la noción liberadora, a la noción compleja y sobre todo, por decirlo, bolivariana de la educación que queremos. Yo no puedo más que esperar que esta clase, esta teleclase, haya sido productiva y que se despierte como el hambre de abrir la puerta de la sistematización en donde van a ver que todo es un sistema. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Paulo Freire.